Buenos días. Nos vamos a referir a las enfermedades intersticiales difusas de pulmón. Ustedes saben que estas entidades que comparten bajo este nombre, que incluso el propio nombre enfermedades intersticiales difusas, ustedes lo van a ver en la literatura como enfermedades pulmonares intersticiales difusas de pulmón o intersticiopatía. Se trata de un grupo de entidades heterogéneas con comportamiento variable, pero que comparten características clínicas, funcionales, radiológicas, podríamos decir tomográficas, muy semejantes. Si bien son patologías poco frecuentes, la realidad es que pueden llegar a representar un 15% de la consulta del especialista en neumología. Yendo a la definición específica, es un grupo heterogéneo de afecciones que afectan la estructura fundamentalmente del alvéolo y del intersticio pulmonar, pero que pueden comprometer también la pequeña vía aérea y la vasculatura pulmonar. Comparten, como dijimos, manifestaciones clínicas, radiológicas, imagenológicas y funcionales respiratorias. Se pueden dividir a grandes rasgos en aquellas afecciones en las cuales la causa que las desencadena es conocida y puede ser rastreable, y un grupo grande de enfermedades cuya etiología es desconocida o al menos no es evidente a los ojos del clínico que asiste al paciente. Se han descrito más de 200 entidades, seguramente mucho más de 200 entidades, si las diferenciamos por la noxa que las diferencia. Pueden tener una presentación aguda o una presentación subaguda o crónica. Y si bien decíamos que comparten manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales, también debemos decir que existen criterios clínicos, radiológicos y anatomopatológicos específicos de muchas de estas entidades que nos permiten diferenciarlas y conocerlas. Pero lo que debemos primero es comprender el concepto del intersticio pulmonar, el cual abarca un concepto anatómico, pero también y fundamentalmente un concepto funcional. Ustedes saben que si uno le preguntan qué es el intersticio del pulmón, puede tener una definición puramente anatómica y referirse a él mismo como el esqueleto del pulmón, es decir, aquel tejido conectivo que sirve de soporte a el parénquima pulmonar, pero está compuesto fundamentalmente de paredes alveolares, espacio subpleural, intersticio peribroncovascular, intersticio centrolobulillar, y todo esto está interconectado por vasos linfáticos que se continúan entre un espacio y el otro. Si está afectado uno de los componentes, se afecta el otro. Pero esta definición sería pobre si no tomamos en cuenta lo que vemos en la imagen anterior, y es la definición funcional del intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es aquella mínima barrera en donde el gas alveolar está más cerca del lecho capilar. Por lo tanto, es a través de la cual se produce el intercambio gaseoso, el pasaje del oxígeno de los alvéolos hacia los capilares y la difusión del CO2 de los vasos sanguíneos hacia el alvéolo y posteriormente su salida a través de la expiración. Por lo tanto, nada más lejano a una acción puramente de esqueleto o de soporte que parecería inerte a la fundamental función de intercambio gaseoso que ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar. Esta membrana alveolo-capilar, ustedes saben que está formada básicamente por un tejido intersticial compuesto por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno, fibra de fibronectina, y esta malla extensa que soporta las estructuras pulmonares nos permite, por lo tanto, entender que es a través de la misma que se produce la difusión y el sostén del parénquima pulmonar. Si uno la divide en cuanto a su
distribución, tenemos algunos componentes bien claros que son un componente central o peribroncovascular que se origina en el hilio y las estructuras que rodean al mismo. Este intersticio, fundamentalmente peribroncovascular, da sostén a las estructuras y se extiende hacia la periferia, terminando en los bronquiolos terminales alrededor del lobulillo pulmonar. El intersticio periférico, por su parte, se divide en el subpleural, que está ubicado en la región que también se conoce como el manto, es decir, toda la región bien periférica contigua a la pleura, el interlobulillar, que son bandas o tabiques que penetran en el pulmón cada 1 o 2 centímetros, y el intralobulillar, que son fibras de elastina y colágeno ubicadas entre los capilares y los alvéolos. Recordamos nuevamente que todos estos compartimientos están intercomunicados. Yendo a una definición de las sociedades, acá abarcamos que las enfermedades intersticiales difusas del pulmón constituyen un grupo heterogéneo de entidades no neoplásicas que resultan del daño del parénquima pulmonar por inflamación, y yo diría y o fibrosis, que producen una disminución de la capacidad del pulmón para la difusión del gas alveolar. Las clasificaciones, ustedes saben que pueden resultar un poco complejas, pero debemos entender que en este grupo grande de enfermedades parenquimatosas difusas que dijimos, hay un grupo que son enfermedades idiopáticas, dentro de las cuales hay un grupo que son más frecuentes, que luego analizaremos, otras que son raras y otras que incluso son inclasificables. Existen las que son de causa desconocida, o asociadas a determinadas otras enfermedades, las enfermedades granulomatosas y otras formas específicas. Esta es una clasificación del año 2013 de la American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, en las cuales algunas de las sociedades científicas se pusieron de acuerdo en esta clasificación. Tal vez para ayudarnos a entender estas clasificaciones, las podríamos clasificar en aquellas que son de causa conocida. Y dentro de las causas conocidas debemos destacar las exposicionales, es decir, aquellas que están vinculadas a la exposición por parte del individuo a inhalación de partículas orgánicas o inorgánicas, aquellas que están vinculadas a la exposición a fármacos, aquellas que se relacionan a enfermedades de tejido conectivo, las que están vinculadas a infecciones o incluso a neoplasias, separándola de las que están asociadas a los desórdenes primarios, enfermedades específicas como la sarcoidosis, que también es una enfermedad granulomatosa, la histiocytosis de células de Langerhans o la linfangioleiomyomatosis, las neumonías eosinofílicas, la microlitiasis alveolar, la amiloidosis, y aquellas neumonias intersticiales idiopáticas, ese gran número, entre las que destacamos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía no específica intersticial, la neumonía organizativa crónica y otras variedades de estas neumonías intersticiales. Globalmente, entonces, en aquellas que dijimos que podían estar relacionadas a otras afecciones, están aquellas vinculadas a las enfermedades de tejido conectivo, aquellas enfermedades por exposición, que dijimos que puede ser tanto ocupacional, tanto a antígenos orgánicos como inorgánicos, o la exposición ambiental a los mismos, las enfermedades inducidas por drogas o fármacos, y aquellas relacionadas a enfermedades sistémicas y las neumonías idiopáticas. Con respecto a la epidemiología de estas afecciones, su incidencia y prevalencia son variables. Variables en cuanto a que son variables fundamentalmente con una importante heterogeneidad geográfica en distintos lugares del mundo, tienen distinta prevalencia, distinta presentación tanto en hombres como en mujeres, y también distinta frecuencia de estas entidades, tanto vinculada a la edad como al sexo,
como al lugar donde encontramos a los pacientes. En realidad en nuestro país no tenemos estadísticas propias de esta enfermedad. La dificultad que tenemos, como ustedes verán, en cuanto a las distintas clasificaciones y a las distintas presentaciones clínicas, hacen que en las distintas series las mismas se basen en definiciones operativas en cada uno de los centros en donde se realiza la valoración epidemiológica. En Estados Unidos se estima que tienen una prevalencia de 81 cada 100.000 en hombres y de 67 por 100.000 en mujeres. La fibrosis pulmonar idiopática, esta entidad dentro de las intersticiales, la entidad más frecuente dentro de las neumonias intersticiales idiopáticas, se calcula en Europa una prevalencia entre 1,25 y 23,4 por 100.000 pacientes, que en Estados Unidos se valora entre un 14 y un 27, sobre todo cuando usan como variable las altas de los pacientes y de las aseguradoras. La más frecuente en las distintas series es la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis, seguida por la alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad y las asociadas a enfermedad de tejido conectivo. Nosotros en la serie del Hospital Maciel podemos decir que en realidad nosotros la que encontramos con más frecuencia es la asociada a las enfermedades de tejido conectivo, y dentro de estas fundamentalmente las enfermedades intersticiales difusas asociadas a la artritis reumatoidea. Sin embargo, en otros países, como en México, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca es por mucho la más frecuente, asociada al hábito cultural de tener pájaros intradomiciliarios, y en algunas series de Europa, por ejemplo, era característico que la sarcoidosis fuera la afectación más frecuente, de acuerdo a la edad de los individuos. Y cada vez más, porque tenemos mejores herramientas para su diagnóstico, estamos realizando diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Volviendo a ver una gráfica nuevamente para tratar de aclarar esto que puede parecer una sopa de letras, con respecto a la clasificación de las distintas entidades, entre aquellas de causa conocida que podemos identificar, como dijimos, las vinculadas a las enfermedades de tejido conectivo, a drogas o fármacos y a las ocupacionales, las neumonias intersticiales idiopáticas, subclasificadas en aquellas fibrosantes, dentro de las que diferenciamos la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía no específica, aquellas asociadas al tabaquismo, dentro de que la destacamos la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa, aquellas formas por la evolución que podemos diferenciar en agudas y subagudas, y otras más raras. Dentro de la granulomatosa, destacar la sarcoidosis, la beriliosis, por ejemplo, y otras como la proteinosis alveolar, las neumonías eosinofílicas, la linfangioleiomyomatosis y la histocitosis de Langerhans. ¿Por qué es tan importante? Porque hacemos tanto hincapié en la necesidad de separar una entidad de otra. Porque en esta gráfica vemos claramente que lo que condiciona fundamentalmente la necesidad de diferenciar estas patologías es, si miramos en la gráfica, la tan diferente sobrevida en el tiempo de estas distintas entidades. La sarcoidosis con un 100% de sobrevida a los 2 años y cerca de 91 a los 5 años. Por otro lado, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual la sobrevida a los 2 años es menos de un 50% y a los 5 años es próxima a un 35%. Es decir, entidades que están agrupadas bajo un mismo grupo de enfermedades intersticiales difusas que tienen sobrevidas muy, muy diferentes y que condicionan también, por supuesto, diferentes tratamientos. Esto es así y fundamentalmente ha cambiado drásticamente desde el año 2011, y desde en la cual
se vio que el tratamiento estandarizado que se usaba para la mayoría de estas entidades, que era la combinación de corticoides más inmunosupresores, no solo no era beneficiosa para la mayoría de estas entidades, digo, para alguna de estas entidades, como la fibrosis pulmonar idiopática, sino que por el contrario, hasta implicaba una peor evolución de la misma. Eso se asoció en el año 2015 en la autorización por parte de la FDA, ya estaba autorizada por la Agencia de Fármacos Europea, de los nuevos fármacos antifibróticos que tienen un tratamiento, que son el tratamiento específico hoy día para la fibrosis pulmonar idiopática, con lo cual se ha podido mejorar esta pésima sobrevida que tiene esta afección. Entonces, al día de hoy estamos enfrentados a un nuevo paradigma diagnóstico y terapéutico en el cual separar del punto de vista diagnóstico estas entidades es fundamental. Para poder avanzar en el diagnóstico de estas afecciones, necesitamos una cuota importante de sospecha diagnóstica. Esto implica un verdadero reto, como lo veremos, por la falta de especificidad en los síntomas. ¿Y cuándo debemos sospechar? En aquellos pacientes que su síntoma fundamental sea la disnea, pero que se presentan, que podríamos pensar que podrían tener una presunta enfermedad obstructiva o una insuficiencia cardíaca que falla en el tratamiento específico, que al realizar una placa de tórax nos encontramos con hallazgos que no son específicos. Y entonces, debemos realizar, como vamos a analizar posteriormente, una anamnesis cuidadosa, una exploración física buscando determinados signos que nos puedan ayudar en nuestros planteos diagnósticos, realizar un estudio radiológico de tórax y algunos análisis paraclínicos, más otras exploraciones que luego analizaremos. La tomografía computada de alta resolución tiene un rol fundamental en el diagnóstico de estas afecciones y en poder clasificar muchas de ellas. La fibrobroncoscopía, como veremos, tiene un rol menor que cada vez está más dejado de lado, tiene alguna utilidad en diagnósticos diferenciales en alguna de las etiologías, y el lavado bronquial alveolar realizado a través de la fibrobroncoscopía puede tener alguna utilidad, así como la posibilidad de llegar a un diagnóstico histológico a través de algunas nuevas técnicas fibrobroncoscópicas que, de no tener el diagnóstico y solamente en algunos casos, se puede avanzar a la biopsia pulmonar. Esto implica también, por supuesto, un nuevo cambio de paradigma. Hasta el año 2000, prácticamente el diagnóstico de las distintas entidades era fundamentalmente a través de la histología, y esto implicaba también una enorme dificultad porque eran pacientes que su situación funcional muchas veces no permitía la realización de una biopsia pulmonar. Entonces no podíamos avanzar en el diagnóstico porque estábamos limitados, porque el gol estándar de los mismos era el análisis histológico. Esto ha ido cambiando en las distintas task force de abordaje de estas enfermedades. Se fue avanzando en tener criterios clínicos, tomográficos y análisis multidisciplinarios que permiten llegar a los diagnósticos y en muchos casos sin necesidad de realizar la biopsia de pulmón. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos entonces para poder avanzar en el diagnóstico en un paciente en el cual se nos presenta con sospecha, o en el cual, como vimos, nos podríamos plantear la posibilidad de una enfermedad intersticial difusa? La ficha patronímica, elemento inicial de toda anamnesis, nos puede brindar elementos importantes. La edad y sexo del paciente pueden orientarnos ya desde una primera instancia en pensar en algunas entidades con mayor fuerza. Es decir, hay entidades como la fibrosis pulmonar idiopática que prácticamente no se presenta antes de los 50 años. Es excepcional que eso ocurra.
Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la sarcoidosis con dos picos de edad, una en pacientes más jóvenes y otra en pacientes más añosos. En cuanto al sexo, tenemos claramente que las enfermedades de tejido conectivo se presentan más frecuentemente en mujeres, si bien esto no es excluyente, y otras enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática la vemos más frecuentemente en el sexo masculino. Con respecto a los antecedentes familiares, vale la pena señalar que dentro de las fibrosis pulmonares idiopáticas existe una categoría en la cual existe la fibrosis pulmonar idiopática familiar y esto tiene la característica que en las generaciones sucesivas aparece en años más precoces de generación en generación. Tenemos afecciones que pueden tener una carga genética, como la linfangioleiomyomatosis en aquellos casos en los cuales se asocia a la esclerosis tuberosa, que puede tener un componente genético. Son fundamentales hábitos como el hábito tabáquico. Existen ciertas afecciones como la fibrosis pulmonar idiopática, que se ve también en fumadores, fundamentalmente en exfumadores. Afecciones como la neumonitis por hipersensibilidad, que se dice que en los fumadores es menos frecuente la posibilidad de que se exprese. Existen enfermedades intersticiales que están específicamente relacionadas con el hábito tabáquico, como la bronquiolitis obliterante asociada al tabaco. Existen antecedentes laborales y ocupacionales que debemos interrogar exhaustivamente. En esto es necesario que verdaderamente realicemos una adecuada historia laboral del paciente en las distintas etapas de la vida del paciente, en lo cual importa no solo a qué actividad se dedicó, sino también el entorno ambiental en el cual desarrolló esa actividad, lo mismo que eh, con qué protección respiratoria realizó esa actividad. En esto también vale la pena señalar laboral, ocupacional y ambiental, es decir, en qué lugar se encontraba geográfico su lugar de trabajo y qué características tenía la construcción, así como características propias de su vivienda, la presencia de humedad, de hongos en el ambiente, así como la relación con aves intradomiciliarias y o dentro del el área de trabajo. La historia de exposición a fármacos recientes y en el pasado. Esto es muy importante. El símbolo que ven en la gráfica con la lupa roja señala una aplicación que se llama Neumotox, que empieza con PEP, Neumotox, que es de descarga gratuita y tiene mucha utilidad, ya que permite que podamos consultar cuando sospechamos si algún fármaco puede tener toxicidad pulmonar, ver no solo si el mismo la puede tener, sino cómo la misma se manifiesta en el intersticio pulmonar, qué presentación clínica y radiológica puede tener la misma. Dentro de los tratamientos a los que ha sido sometido el paciente, importa también la terapia radiante como tratamiento oncológico, recordando que en el pasado, si bien se usaba para muchos procesos oncológicos, tal vez algunos en los cuales hoy día no se realiza, pero era muy comúnmente usado y a su vez eran campos más amplios, no tan selectivos como los que se usan hoy día, y que podían dejar como secuela la neumonitis rádica. Las enfermedades sistémicas, dentro de las que destacamos, pero no exclusivamente, las enfermedades de tejido conectivo,
pueden tener presentación a nivel pulmonar, incluso la misma puede ser la primer presentación de enfermedades autoinmunes sistémicas, como puede ser la artritis reumatoidea, como puede ser la polidermatomiositis. Es importante interrogar acerca de comorbilidades, tanto a nivel pulmonar, puede existir asociaciones de enfisema y fibrosis en pacientes fumadores, patología cardiovascular crónica que puede evolucionar a sectores de fibrosis pulmonar, patología psiquiátrica gastrointestinal, vamos a ver que el reflujo gastroesofágico juega un rol fundamental, así como metabólicas y hematológicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas fundamentales de esta afección? Bueno, como les decíamos al principio, son manifestaciones muy inespecíficas. La más frecuente, por supuesto, es la disnea de esfuerzo que está presente prácticamente en todas estas afecciones, teniendo en cuenta que es una disnea lenta, progresiva, que muchas veces hace que el propio paciente no la tome en cuenta, que la asocie a otras causas, que como sea su edad avanzada, su falta de acondicionamiento físico, y por lo tanto, a diferencia de la disnea cardíaca, puede hacer que el paciente tarde en consultar, y está dicho que hasta estos pacientes pueden demorar hasta más de 2 años en consultar. La tos es fundamentalmente seca, no es una tos con expectoración. La fiebre y los síntomas sistémicos son excepcionales. Cuando ocurren, están más bien vinculados a las enfermedades de tejido conectivo, y la presentación como neumotórax se puede ver en algunas entidades, fundamentalmente en aquellas que tienen un patrón de enfermedad quística pulmonar. ¿Cuáles son los compromisos sistémicos que podemos encontrar en las afecciones intersticiales difusas? Bueno, podemos encontrar compromiso cutáneo. ¿Cuáles son aquellos? Por ejemplo, el eritema nodoso puede ser una manifestación de sarcoidosis y enfermedades de colágeno. Los neurofibromas y las manchas café con leche en la neurofibromatosis asociada, por ejemplo, a la linfangioleviomiomatosis. La presencia de nódulos subcutáneos puede encontrarse en la artritis reumatoidea, en la sarcoidosis y en la neurofibromatosis. El exantema heliotropo es característico de la dermatomiositis. El albinismo se asocia con un síndrome congénito, que es el síndrome de Hermansky-Pudlak. La afectación ocular, fundamentalmente la escleritis, se puede ver en la sarcoidosis, en la esclerodermia, en el lupus. La queratoconjuntivitis seca forma parte del síndrome seco, del síndrome de Sjögren. La uveitis, característica de la sarcoidosis, aumento de las glándulas lacrimales en la sarcoidosis. La afectación musculoesquelética con compromiso muscular de tipo miositis en las enfermedades de colágeno como la polimiositis, las artritis en distintas enfermedades de colágeno, la afectación ósea en la osteocitosis X y en la sarcoidosis, la afectación neurológica en sarcoidosis y neurofibromatosis, la presencia de angiolipomas en la linfangioleumiomatosis, y así muchas otras afectaciones podemos encontrar. ¿Qué es lo más característico, lo que con más frecuencia vamos a encontrar al examen físico de estos pacientes, en los cuales dijimos que básicamente lo único que podemos encontrar en el interrogatorio fundamentalmente es la disnea lentamente progresiva? Es la presencia de estertores crepitantes de tipo velcro, la presencia de acropaquia, en la cual vamos a ver los característicos dedos en palillos de tambor y las uñas en vidrio de reloj. Podemos encontrar algunas sibilancias, podemos encontrar elementos que nos sugieran la hipertensión pulmonar y ya instalado un cor pulmonar crónico, o, como decíamos, elementos que nos sugieran compromiso de enfermedad sistémica a nivel circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, muscular y óseo.
A nivel de la paraclínica general, de los análisis de sangre, ¿qué nos podemos encontrar? Algunas alteraciones que se presentan en algunas enfermedades intersticiales difusas. En el hemograma podemos encontrar eosinofilias que nos puedan orientar a la presencia de una eosinofilia pulmonar, el aumento del LDH que se ve en la proteinosis alveolar y en otras enfermedades pulmonares difusas, la presencia de hipercalciuria e hipercalcemia en la sarcoidosis, elevación de las enzimas musculares, en dermatohipolimiositis, los anticuerpos anti-Jo1 que también están presentes en estas enfermedades de tejido conectivo, el factor reumatoideo, los anticuerpos anti-CCP o anticitrulinados en la artritis reumatoidea, los anticuerpos extraíbles, anti-ENA, esclero 70 y anticentrómetro, característico de la esclerosis sistémica, y la presencia de precipitinas séricas difíciles de encontrar, no las tenemos en nuestro medio, en la neumonitis por hipersensibilidad. Por supuesto, como en toda patología respiratoria, el estudio radiológico de tórax es un pilar fundamental en la sospecha de estas enfermedades, sabiendo que hoy día es un estudio que tenemos disponible en todos, prácticamente en todos los lugares donde se realiza práctica clínica. La utilidad es que la misma va a estar alterada en un 90% de los pacientes al momento del diagnóstico. La localización y las características de algunas imágenes tienen valor en la orientación diagnóstica y la comparación seriada de las radiologías es útil en el seguimiento. Hace unos años, ustedes ven que la cita bibliográfica es del 2003, era una herramienta fundamental y se hacía mucho hincapié en los patrones radiológicos, en la distribución, en si en la misma teníamos una disminución o un aumento de los volúmenes pulmonares y hallazgos asociados. Hoy día lo importante cuando nos enfrentamos a una placa como la que tenemos en la imagen es rápidamente darnos cuenta que existe a nivel de ambos campos pulmonares, un patrón que es fundamentalmente reticular, que sustituye totalmente la hiperclaridad característica de los campos pulmonares, generando esta opacidad reticular, que en este caso es difusa, que va de vértice a base, si bien predomina, podríamos decir, en la mitad inferior de ambos campos pulmonares, pero no es exclusiva de los mismos, y que genera a nivel de las estructuras iliomediastinales y de la silueta cardíaca una característica imagen de deflecado de estas estructuras, lo cual nos permite sospechar que este patrón reticular con estas características corresponde, nos hace pensar que hay una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero es sin duda la tomografía de tórax de alta resolución la técnica más sensible y específica para hacer diagnóstico de estas afecciones. La tomografía nos brinda criterios diagnósticos, nos permite topografiar lugares adecuados para realización de lavado bronquiol alveolar y biopsia transbrónquica o biopsia quirúrgica cuando se van a realizar, pero fundamentalmente nos permite hacer diagnóstico del tipo de patrón en el cual nos estamos enfrentando, lo cual nos va a ser muy útil para luego hacer diagnóstico de las entidades patogénicas. Podemos encontrar lo que se llama el patrón de vidrio deslustrado, el patrón nodular, reticular, retículo nodular, el patrón en panal de abejas y en algunas el patrón alveolar. La tomografía normal no excluye el diagnóstico, pero solo se encuentra en algunas muy pocas entidades y en fases muy precoces de la misma. Dijimos que podemos encontrar un patrón en vidrio deslustrado. El patrón en vidrio deslustrado es una opacidad que permite ver una opacidad tenue, que permite ver a su través estructuras bronquiales y vasculares como están señaladas con flecha blanca, las estructuras bronquiales, y en otros sectores vemos las estructuras vasculares. Esto es lo que se llama el patrón de vidrio deslustrado, esta opacidad tenue, grisácea, que
nos permite ver estructuras a su través. El patrón reticular lo vemos claramente en la imagen siguiente, en la cual el engrosamiento del intersticio permite separar esa estructura que habíamos dicho, esa estructura del que es el lobulillo secundario, en el cual en el interior de la misma y centrando la misma, podemos ver lo que es la arteriola centrolobulillar. Esta imagen de engrosamiento septal interlobulillar liso es característico del patrón reticular. Podemos encontrar un patrón reticular en el cual, además de claramente verse el lobulillo secundario, ver un engrosamiento intralobular en el cual dividimos claramente dentro del lobulillo secundario hasta las estructuras que nos permiten ver el lobulillo primario centrado, como decíamos, por la arteria interlobulillar. Podemos encontrarnos con un patrón micronodular o nodular miliar de distribución difusa, o podemos encontrar la aparición de quistes intrapulmonares, imágenes que son en este caso hiperclaras, en las cuales tienen una pared propia, que en general es una pared fina, de 1 a 3 milímetros, y que son los quistes intraparenquimatosos, como los que vemos en estas imágenes. Podemos, dijimos, encontrar patrones también de aumento de la opacidad con relleno alveolar, como son los patrones de consolidación, que permiten ver lo que se llama a su través el broncograma aéreo. Es un patrón más denso que el patrón en vidrio deslustrado y que oculta las estructuras. Es así que por las características imagenológicas, tanto en la distribución de estos patrones como en cuanto a la distribución en el pulmón y las características, podemos diferenciar distintas entidades, pero no es el objetivo ahora de esta clase. Decíamos que las distintas entidades de la enfermedad pulmonar intersticial difusa compartían, además de algunas características radiológicas, ya vimos que los patrones radiológicos pueden ser muy amplios. Vamos a analizar ahora qué características van a presentar a nivel de la función respiratoria. El estudio funcional respiratorio o espirometría es útil fundamentalmente en el diagnóstico, en el pronóstico, la evolución y la monitorización de la respuesta al tratamiento en estas entidades. En un porcentaje de los pacientes, las alteraciones en el funcional respiratorio como hallazgo pueden ser la primera manifestación de estas afecciones. El que sea normal no excluye el diagnóstico, va a obligar que nosotros pongamos en marcha otras herramientas para poder llegar al diagnóstico, si es que lo pensamos fuertemente. Está influenciado por las comorbilidades, las características del funcional respiratorio. Las alteraciones se correlacionan en cierto grado con las alteraciones de la estructura del parenquima pulmonar. Fundamentalmente, todas estas entidades presentan un patrón restrictivo asociado a una DLCO disminuida, que luego vamos a analizar. En caso de realizar una gasometría arterial, la misma nos va a mostrar hipoxemia en fases avanzadas, un gradiente alveolo arterial de oxígeno aumentado, lo que nos está hablando de que se trata de una alteración a nivel del parenquima pulmonar, y de encontrar hipercapnia, la misma la vamos a encontrar en fases finales de la enfermedad. El test de marcha de 6 minutos es una prueba que es útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento, en el seguimiento de estas afecciones. Es muy útil cuando nos encontramos que los pacientes presentan pruebas de función pulmonar normales en reposo. Es muy útil porque nos permite ver si las mismas aparecen al esfuerzo, siendo el test de marcha de 6 minutos equivalente a las actividades de la vida diaria.
Cuando nosotros nos referimos a que el paciente se presenta con un patrón del punto de vista funcional restrictivo, estamos hablando que la relación de BEP/1-CBF en su prueba de función pulmonar es igual o mayor al 70%. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor del 80% y la capacidad vital forzada es menor al 80%. Si diferenciamos la curva, lo que es una curva normal, de una curva obstructiva, la curva restrictiva claramente es alta y picuda. Esta característica es la que vemos que las fuerzas inspiratorias son normales y lo que vemos es que existe una caída, un ascenso rápido y una caída más brusca. Este es el patrón restrictivo característico. Y en caso de que realicemos un lavado bronquiolo-alveolar en los pacientes que tienen, que sospechamos y que estamos haciendo un algoritmo de estudio, y vamos a realizar un lavado bronquial alveolar. En el mismo, lo que nos puede ser de utilidad es encontrar un recuento de linfocitos elevado, mayor a 25%, que nos sugiere algunas enfermedades granulomatosas, la neumonía intersticial no específica, algunas neumonitis asociadas a fármacos, el linfoma o la neumonía organizativa crónica. Cuando nos encontramos un gran porcentaje de neutrófilos, el mismo es diagnóstico de la neumonía eosinofílica crónica. Como dijimos, el lavado bronquiolo-alveolar con recuento celular lo usamos fundamentalmente cuando estamos pensando básicamente como una herramienta para la neumonitis por hipersensibilidad o las neumonias no específicas. La biopsia pulmonar es un recurso que nos permite el diagnóstico anatomopatológico definitivo. Es muy útil en algunas entidades, en otras, incluso con la anatomía patológica, no es fácil poder llegar al diagnóstico de la entidad que nos dará ese patrón anatomopatológico. ¿Por qué? Porque muchas de estas entidades pueden compartir un mismo patrón anatomopatológico. Sabemos que hoy día contamos de otras técnicas que no son la biopsia pulmonar, como la biopsia transbrónquica y el EBUS, que nos permiten llegar a diagnósticos a través de biopsias por vía endoscópica. En caso de hacer una biopsia pulmonar, lo ideal es que la misma la hagamos a través de videocirugía asistida, lo que se llama la BATS, porque nos permite un mejor abordaje del parénquima pulmonar con disminución de las complicaciones. Debemos recordar que estos pacientes muchas veces tienen un mal performance status fundamentalmente desde el punto de vista funcional pulmonar, lo cual hace que la mortalidad de la biopsia quirúrgica sea mayor en alguna de estas afecciones, sobre todo cuando la misma se hace durante una exacerbación aguda en aquellos pacientes que no tenían diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial difusa que padecían. Es menor, francamente, cuando se hace con la enfermedad estable, y aumenta si la difusión de monóxido de carbono es mayor de 50%. Entonces, cuando estamos enfrentados a un paciente que se nos presenta con una potencial enfermedad respiratoria difusa, dijimos que vamos a hacer un algoritmo diagnóstico, pero que este algoritmo diagnóstico implica sin lugar a dudas un verdadero desafío diagnóstico. Cuando estamos buscando una causa de enfermedad pulmonar difusa, dijimos que vamos a hacer una correcta anamnesis, de donde vamos a destacar el hábito tabáquico, la exposición a fármacos y a radioterapia, y dijimos que era fundamental, los antecedentes familiares del paciente, su historia ocupacional y laboral, y o de enfermedades sistémicas,
que debemos descartar que no tengamos una causa identificable, tanto de exposición como de enfermedad de tejido conectivo. Esto es lo que debemos hacer cuando estamos planteando una enfermedad intersticial idiopática como la fibrosis pulmonar. Es muy importante el interrogatorio y reinterrogatorio detallado de los factores exposicionales del paciente. En el hogar, como decíamos, la presencia de aves, de ornato o mascotas, la presencia de palomas, aquellos pacientes que crían palomas, la presencia en su hogar de acolchados o almohadas de plumas, eh, las aves de corral en su domicilio. Es importante saber los sistemas de ventilación que cuentan los pacientes, la presencia de hidromasajes que se usen frecuentemente en los baños o en el trabajo del paciente, la humedad en las paredes, en lo laboral, lo que se llama el pulmón de granjero, que en nuestro país no es muy frecuente porque no se guarda el heno para alimentar los animales, en general bajo techo, que es lo que hace que crezca el hongo, pero sí es importante la noción de trabajo con madera o acerrín, en aquellos pacientes que elaboran quesos que pueden estar contaminados por hongos, que también pueden generar neumonitis por hipersensibilidad, distintos pasatiempos, es decir, debemos hacer un interrogatorio exhaustivo y también a veces es útil hoy día que los pacientes cuentan con teléfonos en los cuales pueden sacar fotos. Muchas veces nos ha sido de gran utilidad pedirle al paciente que nos saque fotos de un día de su vida para poder ver cómo son las paredes de su cuarto, el techo de su cuarto, de su baño, o las características del lugar donde trabaja para poder detectar los antígenos potenciales que está expuesto y de esa manera poder elaborar el diagnóstico. Por supuesto que, como decíamos, síntomas que son inespecíficos, exámenes de laboratorio que pueden llevar a dudas, pueden hacer que el diagnóstico diferencial sea verdaderamente dificultoso en estos pacientes. Con respecto al tratamiento, debemos tener en cuenta que los objetivos, una vez que encontramos la causa potencial, es evitar la exposición al agente causal, suprimir el componente inflamatorio en los casos de las alveolitis, tratar las complicaciones. Si nuestro diagnóstico final es de una fibrosis pulmonar idiopática, podemos ofrecerle antifibróticos y en algunos pacientes la evolución de estas afecciones a una insuficiencia respiratoria crónica progresiva que lleva a la insuficiencia respiratoria y a la muerte por esa causa, debemos tener en cuenta la posibilidad del trasplante pulmonar. A la hora de definir el trasplante pulmonar, tenemos que tener en cuenta que la edad del paciente tiene que ser menos de 65 años y que la evaluación para trasplante tiene que ser en menores de 60 años, que tiene que ser portador de una enfermedad pulmonar avanzada y ausencia de contraindicaciones. ¿Cómo vamos a controlar a estos pacientes? Vamos a controlarlo con los síntomas, vamos a hacer cuestionarios de calidad de vida, vamos a, en forma trimestral, a realizar estudios radiológicos, vamos a hacer estudios de función pulmonar con una frecuencia que va a depender del tratamiento que le estamos realizando a los pacientes, y el deterioro clínico en el funcional respiratorio significa progresión de la enfermedad o falta de respuesta al tratamiento, lo cual nos obliga a cambiar las estrategias diagnósticas y terapéuticas.
Entonces, nos hemos enfrentado a un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan el intersticio pulmonar, que pueden afectar también la pequeña vía aérea y la vasculatura pulmonar, que pueden ser de etiología conocida y desconocida, que tienen una prevalencia e incidencia variables, en las cuales es importante que tengamos un alto grado de sospecha diagnóstica, y eso lo tenemos que hacer a través de una historia clínica con una buena anamnesis y un examen físico detallado, que es importante que echemos mano a técnicas orientadoras y diagnósticas. Ya vimos el rol de la radiología, el rol fundamental para el diagnóstico de la tomografía de tórax de alta resolución, la utilidad de las pruebas de función respiratoria, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento evolutivo de estos pacientes, y la eventual necesidad de echar mano a otras técnicas que nos permitan hacernos de muestras histológicas del pulmón del paciente y poder llegar a un diagnóstico anatomopatológico. Es importante tener un diagnóstico adecuado para poder valorar las posibles estrategias terapéuticas y el control evolutivo, sabiendo que algunas de estas afecciones tienen un muy mal pronóstico y que debemos, mientras sea posible, seleccionar pacientes para poder ofrecerles un trasplante pulmonar. Muchas gracias.